Hola, ¿qué tal, facilitadora Eloisa? Mi nombre es Rosa Isabel García Montoya, tengo 50 años, soy técnico en informática, trabajé 9 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he trabajado como asistente de dirección en varias escuelas, he dado clases de computación a alumnos de primaria y de preescolar principalmente. Eh, el anteproyecto que hoy voy a presentar ante usted es acerca de los derechos humanos y de la diversidad cultural, en específico con respecto a los migrantes que transitan por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. He podido ver a través de las noticias, a través de documentos comunicados, a través de lo que puedo también mirar alrededor mío en mi comunidad, en las calles de mi comunidad, que los derechos humanos de estas personas son constantemente pisoteados, que no son vistos como portadores de una diversidad cultural que nos enriquezca como sociedad mexicana, sino como personas problemáticas. Es innegable que estamos en un mundo globalizado y la globalización trae consigo pues la diversidad cultural, es decir, que en un mismo territorio convivan diferentes culturas. El uso de las redes, el desarrollo rápido de la tecnología en la comunicación y en el transporte, pues facilita esto, ¿no? Lo cual, pues, nos lleva a la necesidad de que podamos defender los derechos humanos en lo cultural, sin importar las circunstancias o lugar en donde nos encontremos. Como seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, requerimos ser tratados con humanidad, respeto y protección. En México realmente tenemos una riqueza y una diversidad cultural muy grande. Yo he podido viajar a algunos estados y encontrar gente de muy diversos países, de muy diversas culturas. Aún dentro de nosotros como mexicanos encontramos muy diversas culturas y tan solo de un estado a otro, ¿no? Pero en la movilidad que hay, pues estas culturas tienen forzosamente que convivir. Específicamente en el Estado de México, en donde yo vivo, tan solamente aquí convivimos personas que son nativas del Estado de México y muchísimas que venimos de la Ciudad de México a estar aquí, ¿no? Y también hay mucha convivencia con migrantes, principalmente centroamericanos. Y puedo ver pues la necesidad de que haya tolerancia entre nosotros, de conocer y de promover y de respetar los derechos humanos cada uno de nosotros, ver a cada ser humano como alguien que puede enriquecer nuestra vida y no quererlo ajustar a nuestra forma de pensar o de creer incluso. Sin embargo, pues puedo ver muchísimo trato injusto, mucha intolerancia y violación de derechos humanos, no solo de las autoridades, porque sí, aunque hay un marco legal, de hecho puedo ver derechos violados por las mismas autoridades, pero también eh, de parte de nosotros como ciudadanos. Y esto no nos permite llevar una convivencia sana, al contrario, provoca violencia y actos realmente terroríficos, en especial hacia las personas migrantes que transitan por nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos.
En lo que se refiere a derechos humanos y diversidad cultural, eh, el asunto de los migrantes que transitan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, personas que vienen de Centroamérica, principalmente como Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, aunque también vienen de otros lugares como de África. Eh, bueno, allí podemos ver estos dos aspectos moviéndose. Ellos traen sus propias culturas, culturas que podrían aportarnos como sociedad mexicana, como dice la ONU, ser un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, ni siquiera hay esta oportunidad, ya que ellos tienen que enfrentar realmente situaciones muy peligrosas en nuestro país. Eh, la duda es, hay un, hay un marco legal que los protege y hay derechos que ellos tienen como migrantes. Sin embargo, estos derechos están siendo realmente respetados. Yo creo que no. Lo que podamos ver es que son constantemente pisoteados. Eso es por un lado, pero por otro lado también la preocupación es hasta qué punto proteger los derechos humanos de ellos nos puede afectar como nación y hasta qué punto esta situación ya se salió de nuestras manos o de las manos de nuestras autoridades. Así pues es por lo anterior que los objetivos y preguntas de mi investigación son los siguientes. Objetivos: conocer cuáles son los derechos humanos de los migrantes que transitan por México. Conocer si los derechos humanos y los derechos humanos en el aspecto cultural de los migrantes centroamericanos son realmente respetados por autoridades y ciudadanos en México. Determinar si proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por México está afectando o nos afectará en un futuro como nación. Identificar de qué forma o en qué aspectos nos trae beneficios o nos afecta la diversidad cultural que traen consigo los migrantes centroamericanos que transitan por México. Así entonces las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cuáles son los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio mexicano? ¿Son respetados los derechos humanos en general y en el aspecto cultural de los migrantes en México? ¿De qué forma está afectando o afectará proteger los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México? La diversidad cultural que traen consigo los migrantes centroamericanos a México trae también beneficios o afectaciones a nuestra cultura y en general al país. Investigar sobre los derechos humanos en general y en lo cultural de los migrantes que transitan por territorio mexicano se vuelve muy necesario, ya que tiene implicaciones en nuestra sociedad y investigar a fondo sobre este asunto nos dará un panorama real, un panorama completo de toda esta situación. Nos permitirá tomar conciencia de ella y no permanecer indiferentes ante esta situación. Estamos hablando de personas, de familias, de adultos, de niños que están viviendo situaciones horrorosas muchas veces. Escuchamos muchas cosas en televisión, en noticieros, en las redes, en revistas, pero seguimos para muchos sigue siendo ajeno, sigue siendo algo lejano a sus vidas. Necesitamos estudiar para encontrar y analizar soluciones posibles
que beneficien a cada uno de nosotros, tanto a nuestra nación como a los migrantes. Esta es una situación que se da a nivel mundial en muchas partes del mundo, pero me voy a enfocar específicamente en el México actual. Y la población que voy a tomar en cuenta es específicamente migrantes que transitan por el territorio mexicano. El marco teórico es el siguiente. El Instituto Nacional de Migración es la autoridad en México que se encarga de verificar los documentos y la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ellos son los encargados de asegurar y presentar a esas personas si se encuentran de forma irregular en el país. Esta institución indica que ellos no deben ser llevados a una prisión, sino a un lugar llamado estancia o estación migratoria. En estos lugares se les deben de respetar sus derechos humanos, como por ejemplo, no discriminarlos, brindarles toda la información necesaria y por escrito, proporcionarles un traductor, darles asistencia legal, salud, condiciones de alojamiento dignas. Ellos deben mantener comunicación con las personas que requieran, deben de poder recibir visitas, solicitar asilo y llegar a obtener la regularización o ser asistidos para poder regresar a su país de origen. Deben de tener seguridad al transitar por nuestro territorio, entre otras cosas. Sin embargo, la realidad que viven los migrantes que transitan por nuestro territorio no es así. Desde siempre ha habido problemas, pero en los últimos tiempos se han agravado. Esto debido a las crisis que vivimos por las grandes caravanas que llegan con el propósito de llegar al país de los sueños, el país de las oportunidades, Estados Unidos. Pero antes deben pasar por el país de la pesadilla. La ONU ha denunciado y ha pedido explicaciones a México por las detenciones masivas y arbitrarias y de las condiciones infrahumanas de los centros de detención, ya que en estos no se les da un trato digno. No se cumplen con los derechos que se estipulan por el Instituto Nacional de Migración. Por otro lado, están realmente abarrotados, sobrepoblados, se rebasan de tal forma que ni siquiera cuentan con alimentos suficientes, duermen en el piso, amontonados, sin cobertores, con muchísimas carencias. Y los que aún andan en las calles, bueno, se ven expuestos a un sinnúmero de peligros. Desde personas que sin escrúpulos los atacan, los asaltan, los golpean, incluso los asesinan, ser utilizados por narcotraficantes para llevar droga. Es conocido los casos de personas migrantes que se ven obligados muchas veces o a veces ellos mismos acceden voluntariamente a llevar una mochila con la constante amenaza de ser asesinados si tal droga no llega a su destino. Los que aceptan libremente estas situaciones porque no ven otra salida para cumplir sus propósitos. Aún en las calles yo los puedo ver pidiendo dinero y ayuda en muchas ocasiones con sus hijos en brazos y veo a la gente maltratarlos verbalmente, despreciarlos, denigrarlos, no respetan en absoluto ni sus creencias ni su forma de ver la vida. Así que su derecho a la seguridad al transitar en el territorio también es
pisoteado o violado. Es de suma importancia. Esta investigación pues nos dará esta capacidad de encontrar modos en que podamos hacer algo como agentes de cambio para ayudar. Tener armas para asumir la responsabilidad social que tenemos ante esta situación. Por ejemplo, pues levantar la voz y publicar en redes sociales sobre este problema, dar pláticas en la escuela, evidenciar autoridades que no están cumpliendo su rol, identificar organizaciones que ya estén ayudando para unirnos a ellas, en fin, todas estas cosas. Y también entender si de algún modo esto como país nos está afectando, que es obvio que sí, que nos trae preocupación e intranquilidad, porque por desgracia, junto con personas con las mejores intenciones de superarse y tener un estilo de vida más propio y digno, junto con ellos vienen personas de todo tipo, ya que no hubo los filtros suficientes al ellos entrar al país para reconocer si entre las caravanas venían personas no deseables, personas nocivas. Entonces, todo esto pues también trae consecuencias a nuestro país. El Instituto Nacional de Migración violó derechos humanos de 122 migrantes centroamericanos, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un comunicado, informó que 122 trabajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron detenidos y los llevaron en forma indebida a una antigua cárcel, la cárcel de Fortín de las Flores en Veracruz. Ese lugar no está reconocido legalmente como recinto migratorio, se usa frecuentemente por los agentes del Instituto Nacional de Migración. Por eso la CNDH acaba de emitir una recomendación al titular de Migración. Informa que se documentó que estos trabajadores y trabajadoras no tuvieron ni asistencia consular cuando se les llevó al Fortín de las Flores, no tuvieron asistencia médica, no pudieron hablar con sus familiares ni con sus consulados. Además, había 8 menores de edad, niños y adolescentes, que no iban con sus papás y los metieron a convivir con adultos de ambos sexos en áreas de alojamiento muy sucias y parecidas a celdas, denuncia la CNDH. A los niños se les sometió a la protección integral de sus derechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Instituto de Migración dejar de utilizar esa expresión para alojar a los migrantes retenidos. Frontera norte siguen las largas filas para cruzar a los Estados Unidos. Y en el sur continúa la tensión por la presencia de migrantes de muchas partes del mundo. Hoy, decenas de migrantes africanos llegaron hasta la estación migratoria de Tapachula. Muchos llevan más de un mes esperando documentos migratorios. Un incidente encendió los ánimos y causaron destrozos a uno de los módulos de vigilancia. Toda la información de Juan Álvarez. They are the one that punched me here outside. When they came, they called our names. We measure in a small cup and give you to drink. And from morning till night, they talk to us only in Spanish, Spanish, Spanish. We don't understand Spanish. We'll tell them that they should Google it, they should call any person that can translate. Los migrantes, la mayoría provenientes de Camerún, se inconformaron cuando el personal de seguridad de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, intentó impedir que una mujer africana hablara con su esposo. Cuando los elementos de seguridad en el interior vieron que esta mujer corría, la empezaron a jalar hacia adentro y el otro empezó a golpear la reja. Me pareció de suma importancia incluir los comentarios que se hacen respecto a las noticias sobre los migrantes en México. Podemos ver claramente que, bueno, pues no hay empatía. Definitivamente nosotros mismos como ciudadanos constantemente los agredimos y no los consideramos como dignos
de que sean respetados sus derechos humanos. Mi experiencia al realizar una investigación científica en relación a las ciencias sociales me llevó a confirmar algo que ya tenía como convicción. En acercarte a fuentes de información de primera mano, a buscar información confiable en fuentes confiables, en medios serios y preocupados realmente por brindar conocimiento y verdad. El observar las situaciones y las reacciones de las personas, todo esto que implica realizar una investigación científica siempre nos va a dar una visión real, un panorama completo de las circunstancias, dejando al lado prejuicios y cosas que enturbian esta verdad, y a la vez poder encontrar soluciones reales, factibles, viables para muchas situaciones que a lo largo de la historia han afectado a la humanidad. Conflictos, maltratos, personas que terminan haciendo cosas muy, muy graves en contra de otros seres humanos. Mi experiencia fue gratificante y muy interesante.